una ley para aprobar la eutanasia. Curiosamente, en España se puede aprobar, si Dios no lo remedia, va a ser evidente que va a ocurrir, una ley de eutanasia sin que se apruebe previamente, sin que tengamos una ley de cuidados paliativos. Porque obviamente un sistema de sanidad necesita unos cuidados paliativos. Gracias a Dios, los cuidados paliativos han llegado a ser hoy en día una especialidad muy desarrollada para hacer que las personas, pues en determinadas enfermedades que son muy degenerativas, que pueden llegar a ser muy dolorosas, pues ayuden a la persona a vivir dignamente el proceso de su enfermedad, ¿no? Evitando dolores y sufrimientos innecesarios. Pero claro, a un Estado le sale mucho más barato recurrir a la eutanasia que no a una ley de cuidados paliativos. La ley de cuidados paliativos requiere una especialidad médica, unidades del dolor, programas de acompañamiento a familiares y a pacientes, etcétera, etcétera. Mientras que la ley de la eutanasia requiere una inyección y te quitan de en medio. Fíjense además que la eutanasia no viene solo como una opción libre, porque sabemos perfectamente que lo que en principio se presenta como una opción libre, con el paso del tiempo acaba siendo una opción obligatoria. ¿Recuerdan ustedes el caso del niño de Alfie Evans en Inglaterra? Cómo a sus padres se les impuso la muerte de su hijo por sentencia judicial. Y eso ocurrió en Europa, a pesar de que el Papa ofreció que ese niño pudiese ser llevado en avión al Hospital Bambino Gesù de Roma. No, el Estado supuestamente democrático le condenó a morir. Y entonces dice uno, ¿no decían ustedes que la eutanasia es de elección voluntaria? ¿Dónde está eso? ¿Saben ustedes cuál fue el primer Estado moderno que legalizó la eutanasia? El primer Estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi en 1939. Un detalle que se quiere ocultar en la historia. Fue Adolfo Hitler el que hizo dos leyes, una de protección de animales. Sí, Adolfo Hitler hizo una ley de protección del animal y otra ley de eutanasia. Pero es que además él introdujo la eutanasia bajo la perspectiva de la compasión. Hay que tener compasión con los que sufren. Y finalmente la ley de eutanasia, aprobada por Hitler, terminó en los campos de exterminio. Conocer la historia es muy importante, ¿no? En todos los debates de la eutanasia se está queriendo ocultar esas raíces, esos orígenes en la Alemania nazi. Porque nosotros tenemos que decir al mundo que la dignidad del ser humano no puede estar en su salud. A ver, en el reino animal, cuando un caballo de carga no puede seguir trabajando o cuando un buey no puede seguir trabajando, se le sacrifica. ¿Sí o no? Pues sí, se le sacrifica y entendemos que tiene su lógica. Es un animal y un animal no tiene esa dignidad y lógicamente si no es capaz de hacer su labor de carga, se sacrifica el animal. Pero es que ¿acaso la dignidad de una persona depende de sus capacidades de trabajo? ¿Es que acaso la dignidad de una persona depende de su capacidad sensorial o de su capacidad afectiva? Es que tenemos que entender que la dignidad del ser humano consiste en la capacidad de ser amado. De ser amado.
Y especialmente, además, los enfermos, desahuciados y aquellos que están en coma, ¿eh? Aquellos nos están recordando lo que somos delante de Dios, que delante de Dios somos un amor receptivo. Estamos llamados a dejarnos amar por Dios, dejarnos querer, dejarnos amar. Dos pequeñas advertencias que creo que es importante que las subrayemos. Primera advertencia: a veces, sin darnos cuenta, nos hacemos un poco cómplices de esta mentalidad cuando las personas mayores, y seguro que pues más de uno de ustedes lo habrá dicho sin la más mínima mala intención, dicen, ¿no? Ay, a mí me gustaría marchar de esta vida sin dar trabajo a mis hijos, ¿no? A mí me gustaría morirme rápido y no quedarme inválida y que me tengan que cuidar. ¿Eso no es cierto acaso que le hemos dicho? Cuidado con eso, cuidado con tal cosa, porque se entiende que eso está dicho con buena voluntad, pero es un error, porque detrás de eso se esconde esa filosofía de si yo me quito de en medio, soy una solución. Y en el fondo tenemos que convencernos de que si Dios permite que en nuestra vida, que en el fin de nuestra vida necesitemos ayuda, asistencia, será un bien para la familia, será un bien para la familia. Ayudándonos unos a otros, aprenderemos a amar. Y además, cuando hacemos lo que hay que hacer, dejamos de hacer tonterías. Es así. Cuando uno está a lo que tiene que estar, se preserva de estar donde no debía de estar. Cuando uno ama, cuida, se entrega, está haciendo un gran favor, le hacen un favor a él. No es que tú le hagas un favor al padre y a la madre cuidándole, él te hace un favor a ti. Por eso cuidado con ese aspecto. Y hay también otro, en España se está generalizando algo que también se lo quiero compartir porque hay que estar atento a ello, que es una especie de eutanasia por debajo de la puerta, que le llamo yo, eutanasia solapada, que es que en muchos hospitales se imparte, el momento final de la vida de un enfermo va siempre de la mano de una sedación definitiva. Y claro que es verdad, una sedación que es tan fuerte que ya le deja al enfermo absolutamente ya inconsciente. Es una sedación tan fuerte que ya no puede retornar cuando se le pasa el efecto de la sedación a volver a tener conciencia. Y claro, es verdad que puede ocurrir que en alguna enfermedad determinada haya unos dolores tan fuertes que justifiquen ese tipo de sedación tan fuerte. Pero lo que estamos observando en España es que muchos hospitales, independientemente de qué tipo de enfermedad tiene alguien, muchas personas ya mueren absolutamente sedadas. Y se les dice a la familia, mañana a las 4 ya le vamos a sedar, si quieren venir a despedirle, vengan antes. Y en el fondo es una eutanasia solapada. Claro, eso está ocurriendo. Antes de aprobarse la ley, ya se está poniendo en práctica de otra manera. La sedación tiene una razón de ser, que es la de aliviar los dolores y los sufrimientos. Pero la sedación no puede utilizarse, para que no se dé cuenta que se va a morir, vamos a sedarle. Pero hombre, ¿pero qué es eso? Tenemos que estar, por lo tanto, atentos, ¿no?, a los recursos abusivos e injustificados, ¿no?, a esa sedación definitiva. Cuando Hitler aprobó aquella ley de eutanasia, diciendo que además lo hacía por caridad y por compasión, hubo un arzobispo que era el arzobispo de Münster, en Alemania, Clemens August Graf von Galen, se llamaba él, ¿no?, que está beatificado por Benedicto XVI. Benedicto XVI le beatificó a ese arzobispo,
que le llamaron el León de Münster, y juntó a todos sus seminaristas, que todos eran muchos, los juntó a todos, se revistió de arriba abajo con mitra, con báculo, etcétera, y con todos revestidos, e hicieron una procesión desde el Palacio Arzobispal, una procesión hasta el ministerio, ¿no? El ministerio nazi, para protestar por la ley de la eutanasia, diciendo que los débiles tienen que ser protegidos. Benedicto XVI le llamó, recordó que el nombre popular era el León de Münster, por su valentía, porque rugió. Y rugir ante Hitler era difícil, ¿sabes? Rugir ante Hitler requería mucho valor. Si nosotros callamos, gritarán las piedras. No nos podemos quedar callados ante la pinza de la desesperanza, ante el aborto, la eutanasia y una sociedad que pierde el rumbo y desespera de transmitir la vida y cae en el antinatalismo. Tenemos esperanza. Cristo es dador de vida. Cristo es dador de vida. Hay una relación muy estrecha entre recibir la Eucaristía y transmitir la vida. Vamos ahora a recibir la Eucaristía. Es la vida de Dios dada al mundo. Recíbela y pídele a Dios transmitir esa vida. Transmitirla de muchas maneras. Y Dios te da el don de la maternidad, de la paternidad, pero hay muchas formas también de fecundidad en la vida. Pídele a Dios que esta Eucaristía que vamos a recibir sea fuente de vida ante el mundo.